En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió a Pedro y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí la piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Jesús, en este Evangelio, hace una pregunta que desde hace 2000 años sigue siendo muy actual. ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta son aparentemente elogiosas, sin embargo son decepcionantes. ¿Qué es lo que dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta es un profeta, es decir, uno más en la lista de profetas: Juan Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Es decir, la gente dice: Jesús, sí, Jesús es un hombre importante en sus hechos, en sus palabras, pero al nivel de Juan Bautista, al nivel de Elías, al nivel de Jeremías, al nivel de cualquiera de los profetas. Es decir, han captado algo de Jesús, pero no han captado la verdadera realidad de quién es Jesús. Por tanto, Jesús hace la pregunta ya no de lo que dice la gente, sino que hace la pregunta a los íntimos, a los que han estado con Él, a los que han presenciado todos los signos, todos los gestos, a los que han escuchado todas sus hermosas palabras y parábolas, e incluso han escuchado la explicación de las mismas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen? ¿Quién dice que soy yo? Y Simón Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Son las palabras acertadas, pero con el contenido desacertado. Porque lo que Pedro entiende por Mesías, por Hijo del Dios vivo, es algo totalmente diferente a lo que entiende Jesús. Él entiende
ese Mesías esperado por Israel. Y el esperado por Israel tenía que ver con la monarquía, con la recuperación de la tierra de Palestina, tenía que ver con la expulsión de esos romanos intrusos, con volver al mundo ideal que se quedaron aguardando desde la época de David y de Salomón. Simón Pedro no está pensando en la pasión, para nada. Simón Pedro no está pensando en la condena de Jesús, no. Simón Pedro no está pensando ni en el sufrimiento, ni en la corona de espinas, ni en cargar la cruz, ni en morir una cruz. Simón no está pensando en eso. Ese no es el Mesías de Simón Pedro. El Mesías de Simón Pedro es un Mesías triunfante. El Mesías de Simón Pedro es un Mesías vencedor a través del poder. Pero el Mesías de Jesús es sufriente. El Mesías de Jesús es vencedor, sí, pero a través de la misericordia, la gracia y el amor. El Mesías de Simón es el que se impone. El Mesías de Jesús es el que se humilla, el que lo entrega todo y lo da todo en una cruz. Pero Jesús le tiene que aclarar a Pedro qué tipo de Mesías es el Hijo del Dios vivo. Porque Jesús no es un Mesías según lo piensan los hombres. Pero ahora viene la pregunta para nosotros. Y ustedes y yo, ¿qué decimos de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pregunto, ¿Jesús para ti es un modelo? ¿Es un ejemplo a seguir? ¿Es un buen hombre? ¿Jesús para ti es acaso un filósofo de la antigüedad que dijo cosas interesantes? ¿Eso es para ti? ¿Quién es Jesús para esta sociedad laica y descreída, donde algunos niegan su existencia, otros lo ven como un personaje irrelevante, a otros no les interesa lo mínimo y otros lo ven como un simple hombre bueno? ¿Un simple hombre bueno? A ver, se los planteo de esta manera. Si yo soy un habitante del siglo XXI, tengo problemas del siglo XXI, en el año 2022, en el mes de agosto del año 2022, ¿a mí de qué me sirve un hombrecito que haya sido muy bueno en el siglo I de nuestra era? Decime, ¿eso a mí para qué me sirve? Alguno dirá, padre, sirve como ejemplo. Ah, bueno, pero como ejemplo también me sirve Nelson Mandela, y como ejemplo me sirve también Martin Luther King, y como ejemplo me sirve Mahatma Gandhi. La historia está llena de hombres buenos. La pregunta, ¿y vale la pena seguirlos? ¿Y vale la pena imitarlos? ¿Y vale la pena parecernos a ellos? ¿Y vale la pena dar incluso la vida por ellos? A ver, ¿dónde está la diferencia? Cuando hoy en día vamos delante de los jóvenes en una universidad, en un colegio o en un grupo o en una catequesis y les decimos, miren jóvenes, aquí está Jesús y vale la pena seguirlo por esto y por esto, y vale la pena imitarlo por esto y por esto, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Que es un buen modelo para la vida? ¿Que fue un hombre bueno? ¿Que pasó haciendo el bien por el mundo? ¿Que habló de la liberación? ¿Que se comprometió con los pobres? Para comprometerte con los pobres, métete en una ONG y te comprometes con los pobres. Para comprometerte con los pobres, vete a la Sierra del Songolí y ya tienes pobres, no tienes que ir con Jesús. Es más, Europa se ha llenado de voluntarios que no tienen fe. Les fascina ir a África, les fascina venir a América. Son capaces de estar meses enteros entre indígenas, entre personas muy abandonadas. Son médicos sin fronteras, periodistas sin fronteras, odontólogos sin fronteras, voluntarios sin fronteras, pero no necesitan tener fe. A ver, ¿quién es Jesús? ¿Para qué sirve Jesús? ¿Saben para qué? Para una cosa que nadie, absolutamente nadie más que Él puede hacer. Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo. Por eso, además de Mesías, además de Hijo del Dios vivo, además de ser verdadero Dios y verdadero hombre, es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado del mundo no lo puede quitar cualquier hombre, por muy bueno que sea, por muy bondadoso que sea. El pecado solo lo puede quitar Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.
Pero además, Jesús no solamente quita el pecado del hombre, sino que además da vida, da sentido de vida, da ganas de vivir y nos muestra el camino de la salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso ha dejado sacerdotes para seguir prolongando esa misión a lo largo de la historia. Y esa fue la misión de un Juan María Vianney que hoy recordamos. Es la misión que tenemos los sacerdotes en el día de hoy y por eso tenemos que seguir rezando para que el Señor nos regale más y más vocaciones. Porque entonces, si no tenemos vocaciones, si no tenemos sacerdotes, ¿quién podrá perdonar los pecados del mundo a los que habitan el día de mañana? He ahí, porque tenemos que seguir orando, motivando y animando a muchos para que escuchen la voz de Dios que los llama a su seguimiento radical. Amén. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos, así sea. El Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Madre purísima, Madre purísima, luz del consuelo.